Sexto episodio de Un Mate y una Voz. Bienvenido, Germán. Hola, Nati, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Sí, muchísimo mate. Antes de empezar, yo quiero que me digas algo muy simple. Libertarios defienden la libertad, pero cuando ustedes hablan de libertad, todos tenemos un concepto muy distinto. ¿A qué libertad se refiere? Libertad es saber que uno es dueño de lo suyo, de lo tuyo, no estar sometido absolutamente a nada, siempre y cuando seas responsable, respondas de tus actos. La libertad tuya, nuestra, termina donde comienza la de los demás. Entonces esa es la línea demarcatoria, pero siempre incluye, yo creo, responsabilidad. Y para mí la responsabilidad es responder creativamente ante una situación. Eso para mí es ser responsable. Germán, otro término que usan mucho quienes militan dentro de tu partido es casta política. ¿Te animás a decirme quién es la casta política local? Porque a nivel nacional y provincial más o menos uno tiene una idea de quiénes forman esa casta, pero a nivel local para vos, ¿quién es la casta sanfrancisqueña dentro de la política que necesita un cambio? Yo te defino lo que es casta. Para mí, lo que significa casta. Casta es un sistema perverso, orquestado y mantenido por una serie de personajes que se subsidian y utilizan a nosotros, a los ciudadanos comunes, para financiar ese sistema perverso y están dispuestos a hacer lo que sea para poder mantenerse dentro de ese sistema y seguir sosteniéndolo. Eso es casta. Hoy, a ver, en San Francisco, los espacios políticos tradicionales le caben dentro de ese concepto. Y, a ver, no me creas lo que yo te digo. Analizar como un ser humano objetivo y hoy lo podés palpar ese ejemplo. Por un lado, tenés a alguien que dice que es lo nuevo y hace 16 años que está en el municipio y hoy actualmente es funcionario del gobierno oficialista. Secretario de Gobierno, presidente del Consejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, hace hasta 3 meses le firmaban todo lo que le tiraban arriba de la mesa. Entonces, no le mientas a la gente. Eso no es lo nuevo. Y por otra parte, tenés a quienes se dicen oposición y son parte de este sistema perverso que forma este conjunto de personajes que quieren seguir sosteniendo lo mismo. La oposición tenés el tribunal, el actual Tribunal de Cuentas, Juntos por el Cambio, por la minoría. El 6 de mayo se cerraron las listas, el 7 de mayo estaba en Córdoba, subido a un escenario, a los abrazos con Yarlora. Cierran las listas, la mitad de Juntos por el Cambio se van con Yarlora. La viceintendenta Miriam Pronoto, hasta hace 20 minutos, era militante de Juntos por el Cambio. El viceintendente de Pacerini en Córdoba, Javier Preto, hasta hace un ratito, era el presidente del PRO. Lo tenés a Larreta invitando al peronismo para que hagan un Este año fue muy marcado en Córdoba. En un momento se hablaba de un éxodo del PRO hacia el... Es que ¿sabes por qué? Hasta no me animo a decir de peronismo lo que tenemos en Córdoba, pero el justicialismo cordobés, hubo un éxodo en un momento masivo. Es que, a ver, ¿sabes por qué es cada vez más visible? Porque se sienten inimputables. Y mientras que la gente, mientras que nosotros, los ciudadanos de pie, no empecemos a ver esto, y no importa el color político, necesitamos compromiso como sociedad. Y si no te gusta algo, yo siempre digo, no alcanza con insultar o descargar la ira en las redes. No alcanza. No cambiamos nada por eso. Entonces, si vos no te gusta lo que ves de última, armate un partido vos, un frente en tu localidad, en tu pueblo, y luchá contra este sistema perverso. No le pongamos nombre,
Poner el nombre que quieras. Pero si no tenemos compromiso, no vamos a cambiar nada. Y a mí, sinceramente, me da, por un lado, me da mucho asco ver esto, me da muchísimo asco. Y por otro lado, me da mucha pena, porque en el medio está la gente. Entonces, todo lo que sea parte de ese sistema perverso, sostenido por este conjunto de personajes que se dicen lo nuevo, y lo siguen sosteniendo para seguir participando del sistema, bueno, eso es la casta. Bien, esa es la casta. En la campaña todos los años hay algunos tipos de promesas que se repiten de un partido al otro, de un periodo al otro, y hay una que en San Francisco parece que nunca va a tener fin, que es la promesa de todos de tener una carta orgánica. Pero hasta ahora el tuyo es el único partido que presentó la carta orgánica escrita, que dice, lo prometemos, pero miren que acá está, o sea, ya la tenemos escrita desde antes. Y el proyecto tuyo es interesante porque habla con algo que es una posibilidad, pero que por lo general no es lo más normal que se elija, que es transformar el gobierno de San Francisco y dejar de tener la figura de intendente y de concejales y pasar a tener otro tipo de gobierno. Explícame un poco cómo funciona un gobierno municipal que no está regido por un intendente, viceintendente y por un consejo. Acá no se conoce, está previsto en la Ley Orgánica de Municipios, no se conoce, lo esconden porque se siguen rigiendo por el otro sistema. Ese sistema es el sistema de gobierno por comisión. Es un sistema viejo, en otras partes del mundo está, nació en Galveston, en Estados Unidos, en 1913 y se comenzó a aplicar. Y, contrario a lo que creen o te quieren hacer creer, es un sistema mucho más democrático que este. ¿Por qué? Porque vos cuando elegís, no hay intendente y se eligen comisionados. Por la cantidad de población que nosotros tenemos en San Francisco, tendríamos que elegir 7 comisionados. Estos comisionados integran la comisión en proporción a los votos que obtuvieron en las elecciones. Entonces vos, esos comisionados, tienen una porción del poder real. ¿Por qué real? Porque las secretarías, la ejecución de la política pública, se divide de acuerdo al porcentaje de votos. Y aún más, una parte del presupuesto lo maneja cada uno de los comisionados. Con esto acá te estás evitando, por un lado, una castatocracia, una figura que es quien define el presupuesto local, a su antojo, gasta el dinero como le place para financiar su carrera política. Acá en San Francisco lo venimos viendo desde hace años, sea cual fuere el partido que estuvo, radicales, peronistas, todo lo mismo. Entonces, ese presupuesto, que aparte nosotros en la Carta Orgánica tenemos previsto un presupuesto participativo, que después si querés te lo cuento cómo es, te estás evitando esa figura autoritaria por una comisión y además está cerrando la escribanía de la Municipalidad de San Francisco, que a la ciudad le cuesta 1.000 millones de pesos por año. Esa escribanía se llama Consejo Deliberante, que son los que le dicen que sí a todos los antojos del intendente que le pone arriba de la mesa. Entonces, oficialismo y oposición. En este tipo de gobierno, en vez de concejales, tendríamos, ¿cómo dijiste que se llama? Comisionados. Que cuando esos comisionados van a percibir una dieta, y una dieta como debería ser, que no es lo mismo una dieta que un sueldo, va a haber un límite de lo que puedan cobrar. Esos comisionados, las funciones ejecutivas, las ejercen cuando cada uno individualmente está en las secretarías. Y cuando funcionan en comisión, dictan las ordenanzas. Hacen las veces de Consejo Deliberante. ¿Sí? Después tenemos una alternativa que podés poner, se puede establecer la figura de, se llama el administrador municipal, que es el nexo entre los empleados de la municipalidad y la comisión, que la particularidad que tiene que no es ni funcionario político ni tampoco empleado. O sea, en un mes, si no cumple con las funciones, se va a su casa y sin indemnización, sin absolutamente nada. Es alguien especializado en ciencia política, lo que fuere.
Sí, nosotros obviamente, dentro, el principal achique que nosotros proponemos es el achique político. Nosotros con la reestructuración, en virtud de la carta orgánica que tenemos, la aprobación nos da la posibilidad de dictar una ordenanza de la reforma absoluta del Estado municipal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la secretaría, con los consejos? Entonces, nosotros, esa ordenanza de reforma nos va a permitir reducir un 60% la política de San Francisco. De 9 secretarías que hay hoy, de 7, el intendente interino, que entró por la ventanita, la llevó a 2 secretarías más para poder seguir pagando favores políticos, seguir metiendo gente. Nosotros de 9 secretarías lo vamos a llevar a 5. Y San Francisco, una ciudad de 65.000 habitantes, de acuerdo al último censo, yo creo que hoy estamos alrededor de los 72.000 habitantes, tiene 28 directores municipales. Un número inmoral y desproporcionado para una ciudad como San Francisco, que además tienen secretarios, subsecretarios y subsecretarios. Bueno, nosotros lo vamos a llevar a 10 direcciones. Eso te da una reducción del 60%. Pero además, vos me hiciste una pregunta antes que no te la respondí, que es, ningún funcionario político, estoy hablando de político, personal de planta permanente se rige por el salario municipal. Sí, por su convenio. Por el convenio municipal. La de planta política, ningún funcionario político va a poder cobrar un sueldo superior al de un empleado de comercio. Es una retribución justa para un servicio que le estás prestando a la ciudad. Lo que me llama la atención es eso que decís, que el único otro partido que escuchó hablar de algo parecido son exactamente los que serían los más antagónicos con ustedes, que es la izquierda. Proponen casi lo mismo. Bueno. En el sentido de lo que tiene que cobrar alguien que trabaja en planta política. Tienen en ese sentido la misma visión. Bueno, si coincidimos en eso, bienvenido sea. Si hay un punto de contacto con la izquierda es en todo lo demás no coincidimos en absolutamente nada. Pero, ¿por qué ponemos el foco ahí? Porque la principal desproporción y descalabro de todo lo público en la política se lo está llevando. Hoy un director municipal está cobrando más de $1 millón de pesos por mes. Y la mayoría están sentados ahí por pago de favores políticos. No están capacitados para lo que tienen que estar, en el lugar que tienen que estar. La dirección de infraestructura. Yo soy abogado. A mí me ponen a dirigir la Secretaría de Infraestructura. ¿Qué puedo hacer yo como abogado? Necesitas un ingeniero civil, un arquitecto. La idoneidad para... Obviamente. Vos lo dijiste. Idoneidad. Sí, amigo mío, pero no es idóneo, que haga otra cosa. Para lo cual es idóneo. Bueno, el municipio está lleno de eso. Eso hay que reestructurar. Eso hay que empezar a limpiar. Durante la campaña fuiste tocando varios temas, pero más de una vez te escuchamos hablar de 2 temas específicos de la ciudad. Ciclovía y estacionamiento medido, que son 2 cosas con las que vos no estás de acuerdo. El estacionamiento medido, ¿cuál es el problema para vos que hace que no funcione? Primero, el estacionamiento medido, hay un solo fundamento atendible, por el cual es el fundamento de pantalla que ellos te ponen, que es la rotabilidad en el tránsito. Sí, a ver, antes de, para el que por ahí no se acuerda cómo era, antes que tuviéramos un estacionamiento medido, a veces estacionar en el centro imposible porque a lo mejor alguien estacionaba 24 horas ocupando el mismo espacio y vos que tenías que hacer un trámite en un banco, o ir a comprar algo rápido, o estar cerca de todos los sanatorios también de la ciudad y algo de eso, no tenías dónde estacionarte y a lo mejor pasabas 1 hora dando vuelta en el auto, terminando los 5 o 6 cuadras más lejos, por alguien que lo podría haber puesto en otro lugar, para ponerlo mejor. Esa parte es lo que se ordenó hasta ahora. Bueno, te tengo que decir que no. Nosotros estuvimos consultando con todos los vecinos, porque eso está en la zona céntrica, con todos los vecinos de San Francisco que tienen negocios, que tienen, vos sabés que terminan estacionando el lugar, se acostumbraron a eso y terminan ocupando el lugar las 24 horas.
o por lo menos el tiempo que tienen abiertos sus comercios. Y esa rotabilidad en el tránsito no ha ordenado el tránsito. ¿Por qué? Vos vas una cuadra para allá y no podés tampoco estacionar. Entonces, esa supuesta rotabilidad, que es el único fundamento atendible, no se está dando. Entonces, además, tenés otras consecuencias que son estas. Primero, vos con las tasas y contribuciones que pagás con tus impuestos, ya tenés incluido el uso del espacio público. ¿Sí? Porque es parte tuya, es parte de tu facultad de usar el espacio público. A partir de los gobiernos populistas que empezaron a agrandar los estados municipales, los estados provinciales y nacionales, entonces empezaron a encontrar ese buen curro de empezar a cobrar el espacio. Te cobran 2 veces, vos ya pagas un impuesto y también además te cobran el estacionamiento medio. Además que le complicas la vida a la gente. Hoy hay vecinos que viven, no pueden estacionar frente a su casa, tienen que pagar para estacionar frente a su casa. El espacio público es de la gente, además de ser un negocio. Tiene fines puramente recaudatorios. Y con la ciclovía pasa exactamente lo mismo. Es el avance de lo público sobre lo privado solamente para mostrarte un poco de que piensan en la gente. Pero la ciclovía, ¿no te parece que tiene el uso de vida? Yo veo muchos chicos que lo utilizan para ir a la escuela, que pueden cruzar de una forma más segura en bicicleta de un lado al otro. Sí causó mucha confusión el hecho de que la ciclovía sea doble mano en ese espacio y la gente que viene manejando en auto o en moto le produce una especie de confusión, eso a veces. Pero usarla yo veo, por ejemplo, sobre todo chicos que van a la escuela, jóvenes, veo gente que la utiliza. En el tema de ciclovía, hay determinadas medidas que cuando una institución las toma, no son aplicables a todos los lugares y para todas las comunidades. Hay medidas que sirven para unas comunidades y otras no. Nosotros consultamos con gente que sabe, que está en el tema de tránsito, y San Francisco no es una ciudad para ciclovía, porque es una ciudad de bicicletas. La mayor parte de la gente que utiliza la ciclovía va por cualquier lado menos por la ciclovía. Yo salgo y observo y consulto con la gente. Solamente en determinados puntos puede llegar a mantenerse la ciclovía en San Francisco. ¿Qué es? Algún cruce de alguna avenida importante. Y el tema de los colegios es algo que hay que ver y rever seriamente. Yo siempre preguntamos acá en el medio cómo es que no tenemos un transporte escolar que sea estatal y que se haga cargo de que los chicos lleguen a todas las escuelas de forma igualitaria, por zona, que te lleve. Bueno, pero como se ve, voy a dar un ejemplo muy tonto, pero como el colectivo amarillo de los Simpsons que lleva a los chicos a la escuela. Bueno, pero además de eso, hoy las escuelas es una zona liberada cada vez que salen los chicos. No hay un solo inspector municipal ordenando el tránsito. Se intentó poner las vallas en el último tiempo con el sistema nuevo, pero... No, ahí tiene que ver de la cantidad que hay. Hace algunos años se utilizaba. Bueno, desaparecieron. Hoy es tierra de nadie. Y gracias a Dios, Dios está cuidando, porque el día que pase algo, nos vamos a rasgar las vestiduras, pero no hay un solo inspector. De la cantidad que hay, no ves uno solo ordenando el tránsito en el horario de que los chicos salen del colegio. Esa es otra de las cosas que tenés que ordenar, en vez de andar cobrando estacionamiento medido o andar poniendo bicisendas para justificar que vos estás haciendo algo. Cuando en realidad vos en lo público estás para otra cosa, te eligieron. No para inventar cosas para justificar tu sueldo. Porque hay cosas que no funcionan. Eso es algo que no funciona. Entonces, ocupate realmente de lo que necesita de la gente. No le compliques la vida a la gente. Pintaron, mitad ciudad está pintada de color amarillo. Ya no puede estacionar más a ningún lado. Y encima la mitad es bicisenda. Calles que tienen 6 metros le sacaron 2 metros con la bicisenda. O sea, una locura, un despropósito. Por eso es necesario rever todo el sistema de bicisendas. Germán, Milei es la figura de tu partido a nivel nacional y él habla de básicamente más o menos desaparecer el Banco Central como lo conocemos hoy, pero vos en economía local hablabas de
de crear una banca municipal. El banco de crédito municipal. El municipal. Me parecen dos cosas que son contradictorias. De un lado hablar de un banco central que ya no exista y de un mercado liberado, completamente liberado, y vos por el otro lado decís esto de, bueno, una banca municipal. ¿Cómo se configuran estas dos ideas juntas? ¿Y cómo funcionaría una banca municipal? Que es algo que nunca tuvimos acá por ahora. No, primero que no está relacionado una cosa con la otra. Que Javier proponga la eliminación del Banco Central no está proponiendo el cierre de los bancos. No, sino una liberación del mercado mucho más grande de la que tenemos. O sea, la medida de Javier apunta a terminar con la emisión monetaria, empezar a liberar el sistema económico, es otra cosa. El sistema bancario va a seguir funcionando como funciona en todo el mundo. Entonces, no tiene nada que ver porque yo no estoy creando un banco central. Lo que nosotros estamos haciendo es un banco de crédito municipal. ¿Por qué? Porque yo creo que es necesario contar con un sistema económico-financiero en la ciudad fuerte que esté al servicio de la gente siempre. A veces, los objetivos de la banca privada no coinciden siempre con los objetivos de la ciudad. Hoy, en el sistema por los problemas macroeconómicos que tenemos, hoy para la mayoría de la gente es casi inaccesible ir al crédito a la banca privada. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. Hasta hace poco estaban los créditos para pymes, para pequeñas y medianas empresas, en 24 meses. La mayoría de la banca privada no prestaba ese servicio. A ver, ¿está mal? No, porque los bancos privados es una empresa privada que hacen su negocio y su beneficio. Es muy difícil de explicar el por qué pasa eso dentro de los bancos, pero tiene una forma que ver entre lo que esperan los bancos obtener y las leyes que tenemos. Hay un punto donde la financiación decide para otro lado, que al banco le interesa más, y bueno, la financiación PYME deja de existir. Bueno, por eso, a veces los objetivos de la ciudad, que es impulsar el crecimiento de la ciudad, no coinciden con la banca privada. Y no está mal porque los bancos privados hacen un negocio como cualquier empresa. Ahora, la ciudad sí tiene que tener la piedra angular para que una ciudad crezca, que es el crédito. Ese crédito serviría, no sé, pasan las cloacas al frente de mi casa y me tengo que conectar, y hermoso tener un servicio que nunca tuviste, pero entrar el servicio a la casa de cada uno es algo que la mayoría de las familias no puede pagar. Sí, que además te lo cobraron ya 2 o 3 veces, lo cobraron, ¿no? Porque depende del barrio que sos, pagaste el del centro, del barrio al lado y después el tuyo. No, y tú lo que pagas impuestos vos pagás 2 o 3 veces, el pavimento lo pagás 3 veces, la prórroga la pagás 3 veces, porque ya están incluidas dentro de las tasas y las contribuciones, Y además que acá en San Francisco se te está cobrando una alícuota directa sobre cada una de las tasas y contribuciones, sería una retasa, una recontribución, que es el FOS, sí, que es un robo legalizado que se le ocurrió a la Sora, porque veníamos de un gobierno, eso que te decíamos antes de la casta, radicada del peronista, un gobierno como Madonna, que dejó quebrada la municipalidad, absolutamente quebrada. Entonces, inventaron el FOS provisoriamente. Acá las medidas provisorias en Argentina en la política son para siempre. Sí, acá son provisorias para siempre. Entonces, un FOS, un Fondo para la Obra y el Servicio Público, que tampoco te cubren la buena cloaca o el pavimento. Entonces, después vienen subsidios nacionales y provinciales que tampoco les alcanza para hacer la cloaca y el pavimento. Entonces, ¿qué hacen? 2 veces ya lo tuvieron para prestarlo y no lo prestaron. ¿Por qué no le fue el dinero? Nadie lo sabe. Entonces, ¿qué hacen? Te vuelven a cobrar el pavimento, te vuelven a cobrar la cloaca. Entonces, ese banco de crédito, ¿sí?, público, privado, mixto, donde la inversión y el manejo es de gente capacitada, acreditada en mercado financiero, donde el municipio se reserva el derecho, ¿sí?, de fijar la política de crédito y los destinatarios, que es puntual y va a estar establecido para créditos para los ciudadanos de San Francisco, todos aquellos que quieran apostar al emprendedurismo, a la producción, a ampliar su empresa, destinado para eso. Después no quita de que el banco pueda ampliar su mercado de clientes
a la zona, a la región, a la provincia, y participará, competirá en la banca privada como los demás. Pero acá en San Francisco los créditos, las tasas de interés son prioritariamente para los ciudadanos de San Francisco. Después el banco establecerá la línea de crédito para jóvenes, para emprendedores, para productores, pero es para impulsar la producción acá en la ciudad. Cuando la banca privada no coincide con los objetivos de la ciudad. Germán, uno de los temas importantes que tiene esta ciudad tiene que ver con la seguridad, pero con un factor muy específico que tenemos acá, que es que de un lado de la calle somos San Francisco Córdoba, del otro lado frontera Santa Fe, y esa calle es un problema jurisdiccional en materia de seguridad, en materia de obras. ¿Estás preparado para trabajar junto con el lado santafesino? ¿Tenés algún plan de cómo mejorar los problemas que tenemos? Porque pasa mucho que, como somos dos ciudades distintas, de dos provincias distintas, con fuerzas policiales distintas, alguien roba a este lado y corres al otro lado y ya no puede ser perseguido, y se dan algunos problemas que hasta ahora parece que nadie le encontraron la vuelta. A ver, el tema de seguridad es necesario poner blanco sobre negro. A veces los políticos, como la gente, que cuando se ponen de moda piñón fijos, se disfrazan de piñón fijo, no tienen ningún problema, no se le mueve un pelo. Le mienten a la gente y las confunden a la gente. En materia de seguridad, por ejemplo, educación, las facultades son muy acotadas del municipio, porque son facultades compartidas entre provincia y nación. El municipio no tiene injerencia legal ni constitucional en esos temas. Sí puede coadyuvar a que la seguridad sea mejor. Nosotros tenemos el plan de seguridad nuestro, se prevé la creación, la apertura de la oficina de monitoreo urbano, que es permanente. Cuando yo te digo creación o apertura, no significa empleados municipales. Nosotros nos vamos a poner en los 4 años, nos vamos a agregar empleados municipales al municipio. Eso que quede claro. Es reasignar personal, capacitarlo para reasignarlo en determinadas, por ejemplo, la oficina de monitoreo urbano permanente. ¿Qué haría esa oficina? La oficina de monitoreo urbano permanente está destinado a trabajar de manera conjunta con todas las fuerzas de seguridad de la ciudad. Ya están todas. Las nacionales y las provinciales. No queda más fuerzas de seguridad por traer. ¿Qué sucede? Que estas fuerzas de seguridad no cuentan con los recursos necesarios para poder cumplir sus funciones. Entonces el municipio tiene que tratar de, por ejemplo, pintar menos vacas, menos espectáculo gratuito para todo el mundo, menos explosión de color en un tanque de agua, para una parte del presupuesto, asignarlo y ayudar a las fuerzas de seguridad que ya están. Y además, esta oficina de monitoreo va a controlar las 24 horas las cámaras de seguridad, que nosotros vamos a dictar una ordenanza que prohíba terminantemente usar las cámaras de seguridad para cobrar multas. Las cámaras de seguridad no están para eso. Tal es el caso que las están usando para otra cosa, que 2 casos resonantes en la ciudad. Si hubiéramos tenido las cámaras de seguridad que funcionaban para cumplir realmente el objetivo para el cual estaban, hoy sabríamos qué pasó con el atentado al intendente, que nadie sabe nada, todo ocultaron y todo taparon todo, porque estaban enfocando un semáforo, y en el accidente ese que hubo enfrente del Pingüino hubiéramos sabido que las cámaras estaban enfocando a un hombre que estaba estacionando. Entonces, la están usando, aparte el fiscal de acá lo dijo, Alberione salió enojado a decir que las cámaras las estaban usando para otra cosa. Entonces, las cámaras de seguridad son para la seguridad de los vecinos. Las cámaras de seguridad, más un sistema que nosotros tenemos, un plan de videovigilancia público-privado. Esta oficina va a crear un registro de todos aquellos vecinos que quieran colaborar con la seguridad ciudadana, donde se van a hacer un registro de todas las cámaras privadas. Obviamente... Como el que aprobaron hace muy poquito en Suardi, hace como una semana o 2, me parece. Ah, no sé, puede ser, no. Exacto lo que está describiendo, un registro de cámaras privadas, pero que están al exterior. Exacto. De gente que personalmente dice, yo quiero colaborar, si pasa algo yo pongo mi cámara. Bueno, se va a crear un registro de todos domicilios, empresas que tengan cámara, obviamente que enfoquen a la vía pública, con un sistema de incentivo, obviamente, por el hecho de colaborar con la ciudad de todos.
Esa oficina, que va a tener el monitoreo de todas las cámaras, además se va a destinar parte del presupuesto a comprar un número determinado de drones para sobrevolar la ciudad, para cubrir los puntos ciegos de las cámaras donde no enfoquen. Y eso está conectado, sí o sí, a quienes tienen el monopolio de la seguridad, la Policía de Provincia de Córdoba, Gendarmería, el Grupo Éter, Policía Federal, la FPA. Entonces, el municipio brinda su recurso humano, personal nuestro, de la municipalidad, a cuidar la seguridad las 24 horas. Y además, nosotros prevemos que la creación de una comisión evaluadora. Hoy en San Francisco no hay un mapa real del delito. No hay. Entonces, nosotros vamos a crear una comisión que se va a reunir mensualmente. Va a estar integrada por el jefe del departamental San Justo y los jefes de todas las fuerzas que hay en San Francisco. Además de instituciones intermedias que tienen que ver con el tema de la seguridad, bomberos voluntarios, defensa civil, municipio, los centros vecinales, parte de los vecinos que sufren algún tipo de violencia. Entonces, donde las fuerzas de seguridad van a tener que tener un informe oral y escrito a la comisión para que se vaya debatiendo mes a mes el tema del delito. Entonces, vos anualmente vas a tener un mapa real del delito. Y después vas a tener que tener gestión pública para gestionar con el gobierno provincial y con el gobierno de la provincia de Santa Fe, para trabajar en conjunto, para que las fuerzas de seguridad trabajen en conjunto. Pero es sobre todo competencia de los gobiernos provinciales. Germán, a esta parte del programa hacemos siempre una dinámica, nos vamos a meter en la brecha que divide este país en la mitad y te vamos a preguntar, ¿el mate, dulce o amargo? Amargo. ¿Amargo, amargo? Amargo, amargo. Bueno, con esa respuesta ahora te vamos a hacer dos preguntas, una amarga y una dulce. Tenés que decirme, yo te voy a dar un tema y vos del tema que diga me tenés que decir una característica amarga en este caso, eso que te deja ese pequeño gustito ahí en la boca que no terminas de pasar. Quiero que me digas algo amargo de ser libertario en San Francisco específicamente. Te puedo decir, a ver, amargo, que a la gente le cuestan los cambios, le asusta lo nuevo. Y en ese que le asusta, no solamente en política, en la vida, el ser humano nos asusta por ahí lo distinto, lo nuevo. Y preferimos por ahí seguir cometiendo los mismos errores, no salir de la zona de confort y lo repetimos toda la vida. Por ese temor, eso es por ahí lo amargo. Lo demás, no, porque lo disfruto mucho. Disfruto mucho de tratar de hacer algo nuevo. Yo sé que vos, aparte de abogado y político, tenés bastante que ver con el activismo con los animales. ¿Algo dulce que te haya pasado, alguien que hayas conocido, una enseñanza que te dejó trabajando acá en San Francisco con eso? Los animales son los seres más puros que el ser humano puede conocer. Yo aprendo constantemente de los animales. Si vos querés saber cómo deberíamos ser nosotros los seres humanos, sin ego, eso que nos jode la vida siempre, el bendito ego, mira un animal. El animal te muestra cómo deberíamos ser nosotros. Yo aprendo todos los días de los animales, son seres puros. Por eso los disfruto mucho de los animales, de la naturaleza. Bueno, y ahora volviendo un poquito a la campaña, estuviste hablando de vivienda, que es una de las necesidades más grandes de la ciudad, y hablaste de 1000 viviendas en 4 años. ¿No es muy ambicioso y un poco populista hablar de tantas viviendas? No, es todo lo contrario. Porque nosotros no contamos votos. Nosotros queremos solucionar el problema del déficit habitacional en San Francisco, que es alrededor del 8 y un 10% de gente que no tiene su techo. Entre 5.000 y 6.000 familias se calcula que son. Bueno, entre el 8 y el 10% de la población. Nosotros no nos importan los votos. ¿Vos sabés por qué no se hacen viviendas con fondos municipales? ¿Por qué? Porque la cuenta que hacen ellos es sencilla.
vos en un plan de 1000 viviendas tenés una proporción de la gente que vota, 2 votantes por vivienda, más o menos. O sea que 2000 votos. Sí. 2000 votos, a ellos les cuesta sacrificio trabajar para la gente, porque tenés que planificar, tenés que conseguir inversión, invertir, construir las viviendas, por 2000 votos. Ellos, por el 10% de lo que le insume hacer 1000 viviendas, el 10%, ahora justamente el ejemplo está en la calle hoy, compran voluntades, colchones, ladrillos, bolsa de porno, fiesta gratis para todo el mundo, les sale mucho más barato. ¿Por qué? Porque dicen que gobiernan para vos y gobiernan para ellos. Nosotros, es ambicioso, mira, todo aquello que solucione un problema real de la gente, no es ambicioso. Porque es realizable y es factible realizarlo. Totalmente factible realizarlo. Simplemente tenés que tener la voluntad política de cambiar lo importante en la agenda pública municipal. Hoy, la agenda pública municipal, tenés en el ítem número 1 de la agenda, lo más importante es el nombre del intendente. El segundo, el nombre del intendente, el tercero, el nombre del intendente. ¿Para qué? Para hacer lo que vienen haciendo este sistema que hablábamos de la casta perverso, un conjunto de personajes que hacen lo que sea necesario para seguir manteniéndose ahí. Entonces, en la agenda pública, ahí desaparece el nombre del intendente. Es más, nosotros lo tenemos prohibido en la carta orgánica nuestra, está prohibido utilizar en toda propaganda o publicidad municipal el nombre del intendente, en cualquier bien de propiedad o uso municipal. ¿Sí? La gente no tiene ni que saber quién es el intendente. Germán, tomando en cuenta esto que me estás diciendo, ¿cómo es llevar una campaña contra todo eso con un presupuesto muy bajo comparado con el presupuesto que tienen ellos en medios? O sea, lo que vos me decís, que el nombre esté en todos lados. ¿Cómo se hace campaña y cómo se financian ustedes para ahora? Porque estar de campaña es carteles, es pancartas, es viajes. Nosotros, sí, ¿ustedes cómo se financian y cómo compiten? ¿Cómo podés competir contra un monstruo publicitario, para escribirlo de alguna manera, teniendo ustedes un presupuesto muy moderado comparado con el de ellos? No llega ni siquiera el presupuesto nuestro de lo que gastamos nosotros en la campaña, comparado con los grandes espacios Juntos por el Cambio o el peronismo local. Nosotros no llegamos ni siquiera al 0,5% de lo que se vienen gastando ellos. ¿Cómo lo financiamos? Con plata nuestra, haciendo eventos, y no me deja mentir porque en las redes está, logros, pollos, y no solamente para la campaña, la Fundación Liberalis, que viene trabajando en la época de pandemia, cuando nosotros le pedimos, sacamos un comunicado que todos se hicieron tontos, miraron por otro lado, donde le pedíamos al Consejo Deliberante que se reduzca el 50% del sueldo, se haga un fondo para ayudar a la gente que necesitaba, no lo hicieron. La Fundación Liberalis, que no salió a hacer populismo con nada, porque no salió ninguna foto con ningún chiquito, nada, nosotros durante la época de pandemia hacíamos eventos para poder, plata de nuestro bolsillo, para ayudar a la gente que no tenía. Entonces, cuando vos realmente querés hacer algo, le haces salir agua a las piedras. Con sacrificio y con trabajo, siempre se puede lograr. Todo lo que nosotros hicimos no le tocamos un solo peso de lo público. Es todo dinero nuestro, de gente del espacio y vecinos que creen en el proyecto y que colaboran. Así nos financiamos nosotros. Hasta ahora hablamos un poco del tema de inseguridad y la relación con la ciudad al lado que tenemos con el interprovincial. Hablamos de vivienda. ¿Cuál otro te parece que sea una de las problemáticas más importantes a atender en San Francisco? Salud pública. ¿Qué es lo que cambiaría de la salud? Y bastante. Hoy San Francisco no tenemos atención primaria de salud prácticamente. Hoy se utiliza el Hospital Iturraspe como atención primaria, no siéndolo. Nosotros tenemos previsto en la Carta Orgánica 5 secretarías. Esas 5 secretarías, si querés te las digo porque ya las tengo establecidas. ¿Sí las sabes? Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Asuntos Integrales.
La Secretaría de Asuntos Integrales es la que va a tener la coordinación y la articulación de lo que nosotros llamamos CIACBA. Los CIACBA son Centros Integrales de Atención Ciudadana Barriales. Van a estar distribuidos geográfica y estratégicamente en la ciudad, de manera que cubren la red de todos los barrios. Estos CIACBA, que son organismos descentralizados, que dependen de la Secretaría de Asuntos Integrales, toda la vida barrial va a pasar por estos CIACBAs. Lo atinente a centro vecinal, deporte, salud pública, cultura, educación, todo va a pasar por estos centros integrales. La atención primaria de salud, que va a ser una de las más importantes que se va a atender en los CIACBA, hoy en San Francisco te tenés que enfermar en horario de los empleados municipales. En horario municipal. Fuera de ahí, ¿qué haces? Te cruzas toda la ciudad y tenés que ir al hospital. Hasta el hospital. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos en ¿por qué planteamos la reducción del gasto público? Bajar del sueldo a la política, dejar de hacer vaquitas, para ponerlo en seguridad, para ponerlo en salud pública. Entonces, la salud pública, la atención primaria de salud en estos CIACBA va a estar abierta las 24 horas, los 365 días del año. Y sobre todo le vamos a poner foco a lo más importante de la vida del ser humano, que es la primera infancia. Los primeros 5 años de un niño es lo más importante porque es cuando se le va formando el cableado neuronal que lo va a hacer después un adulto responsable que va a poder tener el 100% al servicio de él. Son esos primeros 5 años donde importa todo. La primera forma de alimentarte va a determinar hasta tu intelecto. Es fundamental para la vida del adulto. Son 3 cosas fundamentales que tiene que tener el niño: nutrición, educación y contención afectiva. Entonces, en base a la contención afectiva, el grupo de profesionales que va a trabajar, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, asistentes sociales, van a tener un seguimiento de todos los niños de ese barrio donde van a quedar registrados los 5 primeros años de vida. Y se va a trabajar en conjunto con quién, con la mamá, con el papá, por el tema de la contención afectiva, la educación familiar. Por eso es necesario poner el foco ahí en el tema de la atención primaria de salud, que es fundamental. Además de... ¿Cómo se van a llamar estos centros, dijiste? CIACBA, Centros Integrales de Atención Ciudadana Barriales. Además, en tema de salud, vamos a tratar de volver a replantear y a refuncionalizar el tema de la farmacia, que hoy quedó casi destruido, el tema de la farmacia municipal. No solamente para la provisión de medicamentos de los CIACBA, sino además para hacer acuerdos con otros comunas y municipios que no produzcan medicamentos. Ahí le va a quedar una ganancia al municipio para poder volcarlo en más salud. Solucionar el tema de los traslados al hospital Iturraspe, porque hay muchos tratamientos de muchos vecinos, porque las rehabilitaciones se hacen en el hospital Iturraspe. Entonces hay muchos vecinos que interrumpen el tratamiento porque no tienen movilidad. Entonces es un tema a solucionar también. Y sobre todo el tema, un tema que está afectando mucho a la ciudad, que es el tema de las adicciones, en todo el abanico de adicciones. Acá, en la provincia de Córdoba, hay un sistema que es RAC. Sí. El RAC es la Red de Asistencia de las Adicciones de Córdoba. Este RAC tiene 4 niveles. Generalmente, del nivel 2 al 3 es competencia provincial, pero el nivel 1 es competencia municipal. San Francisco es la única de las ciudades grandes de la provincia de Córdoba que las autoridades sanitarias locales se opusieron a aplicar el RAC acá en San Francisco, a tratar el tema del tema de las adicciones. Un tema bastante grande en esta ciudad, que va creciendo, nosotros que lo vemos a través de los medios. Para mí en realidad es la problemática más importante, sí, porque esta problemática te lleva a la inseguridad, te lleva a problemas de violencia familiar, de violencia de género. Claro, porque es un flagelo que no sufre solamente a quien le está ocurriendo, lo sufre toda la familia. Y es un tema muy particular porque una vez que alguien entra en las drogas, para decirlo de una manera, que pasa
a la parte de adicción ya, una vez que te volvés adicto, salir es muy difícil, solo 1 de cada 10 logra salir, pero más difícil es salir si para hacerlo tengo que pagar un lugar privado que no puedo pagar y no tengo una opción estatal que me ayude. Bueno, eso es otra de las cosas por las cuales tenés que reducir el gasto público, para ocuparte de un tema candente en la ciudad y que nos está afectando. Entonces, la Secretaría de Asuntos Integrales, coordinadora de estos SIACUA, se va a ocupar de la oficina que va a aplicar, va a poner en funcionamiento la red, el RAC, que además tiene que crearse una red en la ciudad con los demás centros privados para trabajar en conjunto respecto de otros tratamientos que salgan del primer nivel. Porque en el el primer nivel es sobre todo prevención y orientación a la persona que lo está sufriendo y a la familia, para saber dónde tiene que ir, porque no saben para dónde disparar mucha gente. Pasa mucho, hablamos con otros políticos en esta semana, porque estuvimos haciendo la entrevista con vos, que reciben ustedes consultas sobre eso. Sí, aparte, yo como madres que van a decirle ayúdame, no sé dónde meter a mi hijo. Sí, no tienen ni idea para dónde disparar. Entonces, el municipio tiene que estar en eso. Porque después las otras etapas son, etapa número 2, el nivel número 2 ya tiene que ver con el tratamiento más específico para saber qué se aborda. ¿Sí? Un tratamiento individual, un tratamiento familiar, un tratamiento grupal. Después la etapa 3 tiene que ver con la etapa de desintoxicación, internaciones, y la etapa 4 que tiene que ver con la reinserción del adicto, que la etapa 3 y 4 hay 2 centros en la provincia de Córdoba que se brindan, que están preparados para eso, que es en Santa María de Punilla, y el otro es el Hospital José Bernardo. Bueno, el tema de reinserción también es importante, hay como un vacío, hay bastante grande, porque muchas veces para reinsertarte luego de haber estado internado en algunos de los casos, volver a la sociedad, sí, es difícil. Se necesita acompañamiento de un acompañante terapéutico, no todo el mundo puede solo, no todo el mundo tiene una familia que tenga los horarios disponibles para el tiempo que vas a necesitar después de la recuperación, para empezar de a poco a acostumbrarte otra vez, y no hay nada de eso acá. No, por eso yo creo fundamental en los centros integrales de los SIACUA trabajar también con el tema de las adicciones, en todo el abanico de adicciones. Bueno, Germán, te voy a hacer las últimas 2 preguntas, que son 2 preguntas generales. La primera es para todos los candidatos a la intendencia, y la segunda nos vamos a ir de la política y vamos a hablar ya con Germán, no el candidato, sino Germán Soria. La primera que le hicimos a todos los candidatos es, imaginemos que pasamos el domingo, que ganes las elecciones, el primer tiempo vas a tener que ser intendente y tener concejal hasta que puedas hacer los cambios, así que vas a firmar decretos y te dan una lapicera el primer día, y si usas esa lapicera podés firmar un solo decreto y después la lapicera no sirve más, pero lo que sea que decretes va a suceder, todo el mundo va a estar de acuerdo con eso, y la plata para ese proyecto va a aparecer ahí, mágicamente. ¿Qué sería eso primero que tengas que decir? Si yo lo pudiera hacerlo, me decís, está la plata y todo el mundo me apoya, yo quiero esto ya, tu primer decreto. Establecer la piedra fundacional de la ciudad, que es llamada Convención Constituyente, para que se apruebe la Carta Orgánica. Toda la herramienta técnico-legal, toda la vida de la ciudad, aprobarla, para poder empezar a hacer todo lo demás. Bueno, y ahora la pregunta un poquito, salimos de la política. El mate es todo lo contrario a lo que es la pantalla, el celular, lo que tenemos todo el día en la mano. Y el mate nos invita a hablar con otros y a socializar y a compartir ideas como hicimos hasta recién. Pero hay momentos donde también el mate lo que nos lleva es estar solos y decir, tengo 5 minutos para pensar en mí, me armé ese mate y me siento. ¿En qué pensás en esos momentos donde no sos el candidato, no sos el abogado, toda la familia está durmiendo, no hay nadie hablando, y decís, tengo 5 minutos para mí y un mate? ¿Qué pasa por tu cabeza? Bueno, yo con el tema de la tecnología soy muy raro. Yo no solamente entiendo lo justo y lo necesario. En esos momentos que vos me preguntás a ti, yo medito mucho.
¿Haces meditación profunda? Muchísimo. 3 veces por día. 3 veces por día. Bueno. Lo que he hecho es un tiempo realmente ganado la meditación. Se la recomiendo a todos. Por experiencia personal puedo decir lo mismo. No es fácil alcanzarla al principio, aprender a callar la mente. Todo camino de 1000 kilómetros se empieza con un paso. Bueno, excelente final del programa. Muchas gracias, Germán, por acompañarnos. Ya nos quedamos en agua caliente, así que nos despedimos. Gracias de vuelta por tu tiempo. Gracias a vos por convocarme. Gracias a ti.